Hola, somos Paola, Luis Miguel y Aixa y nuestro video es sobre cómo prepararnos como ingenieros para el 2020. Voy a comenzar diciéndole elementos básicos que debemos tener en cuenta antes de hablar de lo macro, es decir, primero tenemos que empezar en nosotros. Un elemento que me parece fundamental es la lectura, es decir, no dedicarnos solamente a los números y a las cosas de infraestructura y logística, sino detenernos un momento para leer. En este punto me gustaría hablar de la lectura sobre historia. Con esto me refiero a hablar a enterarnos sobre sociedades industriales que hubieron en el pasado y así mirar cómo funcionaban, qué errores tuvieron, por qué les pasó lo que les sucedió y así enterarnos para nosotros cómo podemos aplicar las cosas buenas que vemos en ellas. Es decir, en este punto hago énfasis en que leyendo sobre nuestros antepasados y conociendo cómo funcionaban, podemos aprender de sus errores para nosotros evitar cometerlos. Porque a veces no nos enteramos de qué pasaba y se vuelve un círculo vicioso y cada sociedad industrial empieza a cometer los mismos errores sin darse cuenta que es muy sencillo buscar la razón del porqué de los problemas y así corregirlos. Otro punto en el de la lectura es que es importante leer para enterarse qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Es decir, nosotros no estamos solos en el mundo como ingenieros o como estudiantes de ingeniería en este caso. Entonces, cuando nos graduemos de ingeniería es muy importante que nos detengamos para leer y enterarnos, bueno, qué sucede a nuestro alrededor, qué tecnologías están saliendo. En el punto de la tecnología es muy importante detenerse a pensar qué tecnologías nuevas están saliendo a nuestro alrededor y no solamente enterarnos como qué tecnología salió, sino pensar cómo vamos a aprender nosotros como ingenieros a usarlas, cómo lo vamos a emplear, qué nuevo producto o servicio podemos nosotros proporcionarle a un público con esta nueva tecnología. Es decir, si nosotros no nos enteramos cómo está evolucionando la tecnología y todos sus derivados, prácticamente nuestros conocimientos como ingenieros pueden llegar a ser obsoletos. Por otro parte importante de enterarnos qué pasa a nuestro alrededor es saber qué cualidades han sido encontrados en nuevos recursos naturales. Es decir, día a día se están desarrollando muchas investigaciones que muestran que a recursos naturales que para nosotros son muy comunes se les están encontrando muchas cualidades. Entonces es también importante leer sobre esto. Y así como se lee sobre la tecnología y sobre los recursos naturales, hay muchos elementos sobre los que podemos leer para enterarnos pues qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Bueno, por otro punto es importante que como ciudadanos y como ingenieros pensemos en que es importante que dejemos las peleas fronterizas. Las peleas fronterizas no solamente son en política. Si toda una sociedad se propone dejar de pelear, eso claramente va a resultar, porque la política es lo que representa a las personas de la sociedad. Entonces, ¿por qué es importante dejar de pelear? Porque claramente hay muchas más ventajas que desventajas en tener países fronterizos. Podemos tener diferencias culturales, pero es mucho más económico comerciar con un país fronterizo. En el caso de Colombia y Venezuela, esa pelea para nosotros como ingenieros no resulta nada beneficiosa porque tenemos que importar productos de otros países que con Venezuela nos resultarían mucho más económicos. Entonces, en este punto es importante que como sociedad y como ingenieros tenemos que promover que se acaben las peleas fronterizas. Bueno, otro punto importante es que debemos dejar el egoísmo intelectual, es decir, somos ingenieros pero no somos genios. Entonces, en este punto hay que tener en cuenta que todas las ideas son importantes. Puede que nosotros hayamos desarrollado una teoría súper importante y tengamos muy claros nuestros argumentos. Nunca se debe despreciar la teoría de otra persona, así no sea un ingeniero. Cualquier operario puede darnos la clave para que nuestra idea sea exitosa. Entonces, en este punto es importante que las ideas no sean opuestas, no se contrapongan, sino que se complementen siempre. Otro punto básico que me parece muy importante antes de hablar de lo macro es el manejo de los idiomas, es decir, del lenguaje. El lenguaje es lo más importante, pues claramente para la comunicación. Entonces, al tener como ingenieros un buen manejo de idiomas como el inglés o el mandarín, teniendo en cuenta los países que más se están desarrollando, entonces podemos tener una mejor comunicación con otros países y así poder implementar ideas de allá acá y
pues que nuestros procesos industriales sean mucho más ricos en información y en información de otros países. Otra parte importante es la observación, es decir, es muy importante que como ingenieros observemos otros lugares, no solamente otros procesos, sino otros procesos parecidos al de nosotros, sino procesos de toda clase. Es importante viajar, es importante conocer otras sociedades y ver cómo funcionan sus modelos económicos, porque el ingeniero industrial no solamente es el ingeniero que produce, es quien tiene en cuenta todos los factores alrededor suyo para así crear el mejor proceso que los conecte con todos. Entonces, para concluir esta parte de los elementos básicos, lo más importante, o sea, lo que reúne todo es el detenerse a pensar. El detenerse a pensar, el detenerse a leer, el decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Para dónde me tengo que dirigir? ¿Hacia dónde tengo que mirar? ¿Qué idioma tengo que aprender? ¿Qué me favorece más? ¿Un país fronterizo o un país que esté lejos? Y ya, entonces lo importante de aquí es concluir que somos un sistema y que todo lo que está a nuestro alrededor, elementos básicos, son muy importantes para tenerlos en cuenta. Otro tema importante a tratar es la industrialización. Todos sabemos que es mucho mejor vivir en un país industrializado, ya que nos ofrecen muchos productos y con estos abastecernos nosotros mismos y hacer que así no dependamos de las empresas de países exteriores y estos que sí dependan de nosotros y así nosotros tener ese recurso de dinero para mejorar nuestro país. Pero al mismo tiempo que queremos industrializarnos, no nos damos cuenta que estamos contaminando cada vez más nuestro planeta. Por eso nosotros como ingenieros queremos a un futuro crear nuestras propias empresas y que produzcan cada vez más, pero al mismo tiempo disminuir la contaminación que éstas produzcan. Entonces debemos pensar en el futuro cómo dejar que estas empresas dejen de contaminar, que dejen de producir tanto desperdicio y tantas toxinas que afectan a nuestro planeta. Esto provoca que más adelante tengamos que vivir en una burbuja donde el oxígeno sea mínimo y las personas tengan que morir asfixiadas. Por eso, ya que nuestra capa de ozono estará destruida. Otro factor sería la maquinaria que estaría funcionando en el 2020, ya que estas podrían empezar a hablar entre sí, lo que provocaría que las empresas se manejaran solas. Los hombres serían obsoletos para dicha producción, ya que no servirían de nada, porque la maquinaria diría qué materia prima funciona, si el proceso se está manejando bien y también que si está fallando, cómo hacer para prevenirlo y que esto disminuzca gastos en las empresas y que disminuya las posibilidades de riesgo para dicha maquinaria. Entonces, pero esto provoca también que no sepamos dónde vamos a parar, que el hombre quede siendo como un cero a la izquierda y que el mundo se apropie, o sea, que las maquinarias se apropien del mundo, que este sea manejado por máquinas, que nuestro país estuviera, o sea, ya todo estuviera manejado por robots, por computadores y por mucha tecnología más. Bueno, otros factores en los que nos tenemos que preparar son, por ejemplo, la infraestructura pensando como país. Sabemos que tenemos puertos, pero sabemos que nuestros puertos están atrasados en el desarrollo mundial, ya que sabemos que ya no reciben, pues los superbuques de carga que se están preparando ahora ya son demasiado grandes para nuestros puertos. Y si vamos a seguir comerciando tan pequeño, o sea, si tenemos la mente tan pequeña para seguir pensando que con nuestro pequeño puerto vamos a poder seguir, pues estamos mal. Tenemos que prepararnos para el futuro, para que haya mucho comercio, aprovechar que tenemos dos entradas de dos océanos diferentes. Podemos ser como un centro de distribución para América Latina, por pensarlo así, o tenemos opciones muy interesantes por ese lado. Debemos aprovechar mejor nuestros puertos.
Junto a los puertos también obviamente están las carreteras, que son las que conectan desde los puertos hacia todos los lugares donde va toda la carga que llega. Pensando en que los niveles del mar van a subir porque se van a derretir los polos y ese tipo de cosas, tenemos que pensar en qué va a pasar con los puertos, porque en este momento pues todos los puertos obviamente están a nivel del mar, y si el mar sube un poquito nada más, pues los puertos van a quedar mal. Entonces tenemos que pensar un poquito a futuro cómo podemos hacer para que los puertos que tenemos ahora se adapten a un nuevo nivel del mar, o sea, pensar cómo hacer una montañita más atrás del puerto, un antepuerto, pensar cómo almacenar ahí las cosas, porque es posible que en el futuro los puertos sobre el mar nos toque reconstruirlos un poquito más arriba, entonces nos podríamos empezar a preparar con eso, pues previendo hasta dónde va a llegar el nivel del mar. Bueno, también en la adaptación al nuevo medio ambiente, con las dificultades que vamos a tener de contaminación, de capa de ozono, vamos a tener nuevas oportunidades de negocio, pues pensando en ideas pues muy allá, buscar nuevas oportunidades en productos para protección del sol, ver oportunidades con la nieve, que tenemos inmensas nevadas en este momento, ver nuevas oportunidades con la nieve, como buscar agua potable de las nieves, que es uno de los recursos que estamos perdiendo, y pues ese tipo de cosas, estar muy con la mente abierta a que de la crisis podemos sacar nuevas oportunidades. Siempre de las crisis debemos sacar nuevos conocimientos y nuevos desarrollos. Eso es parte de la crisis, esa necesidad que surge en la crisis de una mejoría y aprovechar esas oportunidades. Bueno, otro factor muy importante con el que nos podemos preparar muy fácil todos los días es tener una mente abierta. Definitivamente se nos viene un cambio, no sabemos qué va a pasar, va a haber muchos cisnes negros ahora dentro de muy pronto, con el final del petróleo, del uso del petróleo, va a pasar algo ahí que no sabemos qué, algo lo va a sustituir, muy seguramente algo muy fuerte que en este momento no tenemos ni idea qué es. Nos tenemos que preparar, tenemos que tener la mente muy abierta para eso, no cerrarnos a nada. Otra cosa es no aferrarnos a nada de lo que tenemos porque no sabemos si lo vamos a tener dentro de poquito. Tener siempre el conocimiento y no tanto el conocimiento sino la lógica para poder deducir nuevos conocimientos, porque no se trata de saber cosas sino de saber aprender, como nos enseñan justamente acá, que es a saber aprender. No se trata de saber algo sino de que el día que yo necesite aprender cualquier cosa yo sepa aprender eso. Entonces eso es muy importante para el futuro, porque como vamos para un gran cambio, necesitamos pues estar preparados para afrontar cambios. Y también ese cambio lo podemos ver como la evolución de la especie humana. Podemos pensarlo como una evolución de la especie humana. Va a venir un cambio al que vamos a sobrevivir o no vamos a sobrevivir. Y después de ese cambio, los que sobrevivamos, vamos a ser una nueva raza. Vamos a ser una nueva especie humana, digámoslo así, que va a tener nuevas características. Y esperemos que esas nuevas características sean muy buenas, que hayamos desarrollado en ese tiempo de cambio muchas nuevas tecnologías que sean muy interesantes, y pues esperemos que el cambio sea positivo, que estemos preparados para él y que en el 2020 la situación pues sea todavía manejable, que logremos vivir en un futuro que no sabemos cómo va a ser. Un punto a agregar aquí a lo que dice Luis Miguel es que nosotros no nacimos bendecidos ni nacimos con un escudo que nos protegiera de factores externos a nosotros. Entonces aquí en la parte en la que Luis Miguel argumenta sobre la mente abierta y la adaptación al cambio, es muy importante que tengamos en cuenta que estamos en constante peligro, que muchas cosas pasan a nuestro alrededor, que no solamente a nivel del planeta sino a nivel estelar, porque como vimos hay satélites, hay meteoritos, esteroides que están rozando la Tierra. Entonces todas esas cosas son las que nos hacen pensar, bueno, que mi estadía en la Tierra sea productiva, que lo que yo estoy haciendo aquí hoy, desde ya a futuro, sea algo que nos genere un cambio para que yo diga, vale la pena arriesgarme por este nuevo cambio y por esta nueva mente que voy a tener.